Paz y bien, mis hermanas y hermanos. Hoy, 5 de febrero, celebramos, la Constitución. Pero para nosotros, mujeres y hombres de fe, celebramos algo importante que quiero compartir con ustedes. Sino, también celebramos al patrono de la Ciudad de México. ¿Sabes tú quién es? Te invito a conocerlo. Vamos a hablar hoy de Felipe de las Casas, más conocido como San Felipe de Jesús. Así que, ven, estemos unos minutos y conozcamos de este joven que llegó a ser, después de su muerte, el patrono de esta enorme ciudad, la Ciudad de México, nuestra ciudad. ¿Sabían ustedes eso? Desde hace ya siglos. Bien, pues les invito hoy les invito a conocer la vida o algunos de los aspectos de la vida de este joven. Ya verán ustedes, ahora que comencemos, por qué este joven alcanzó esta dignidad, por llamarla de algún modo. Estamos ahora en esta bellísima iglesia, una vez más, de San Diego, más conocida como exconvento de Churubusco. Pero en este convento se preparaban aquellos frailes que iban a ir como misioneros hacia Japón, China, Filipinas, todo lo que era en aquel tiempo el lejano oriente. Este fue colegio, así se llamaban, colegio de propaganda fide, de la propagación de la fe, donde estos hermanos se preparaban. De hecho, después vamos a ver una pequeña inscripción que nos dice que aquí vivió uno de esos hermanos franciscanos que fueron martirizados en Japón. Como recinto de estudio, de fortaleza espiritual que tenían que adquirir para ir hacia aquellas lejanas tierras, bueno, pues era un centro muy especial. Y como de aquí salieron algunos hermanos para misionar en Japón, entonces hoy quiero platicarles algo, compartir con ustedes, mejor dicho, algo que es muy importante para nosotros, los franciscanos de México, como es la celebración del martirio de San Felipe de Jesús. Y San Felipe de Jesús es nuestro primer santo mexicano. Así que vamos a comenzar por esta inscripción que ustedes pueden ver ahora. Y la pueden leer, pero se las voy a leer. Dice: San Martín de la Ascensión vivió en este convento, año de 1594. Fue martirizado en el Japón. Entonces, esta noticia, mejor dicho, esta inscripción es importante. ¿Por qué? Porque este santo, San Martín de la Ascensión, estaba en ese tiempo en Manila. Y después fue martirizado también juntamente con San Felipe de Jesús en el 597. Así que, vean, por eso les decía, este recinto es muy especial, porque aquí San Martín de la Ascensión seguramente estuvo él presidiendo la Eucaristía algunas veces, otras enseñando, bautizando, en fin, era un hermano que vivía como fraile y que va a morir también en el Japón como fraile. Bien, esto es lo que tenemos, vean, a Dios gracias conservaron esta inscripción y qué bueno que la tenemos porque es un testimonio de su presencia en estos muros hace siglos. Bien, les decía que hoy en la República Mexicana la celebración de San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús, que como vamos a ver un poco más adelante, fue nombrado patrono de la Ciudad de México. Bien, vamos a adentrarnos un poco en la vida de este hermano nuestro. Bien, este hermano nuestro
en realidad no es un mexicano al 100%, diríamos hoy. Es un criollo. ¿Por qué? Porque sus padres vienen de España y él ya nace acá. Él nace en 1572, 2 años antes se vienen para acá, sus papás, de modo que es el primogénito de la familia, de don Alonso de las Casas, era el apellido. O sea, era un apellido ilustre. Y doña Antonia. Entonces, vienen acá, el matrimonio, pero como desde España son gente no de la nobleza, no de la realeza, pero sí gente importante, de familias importantes, aquí era muy interesante y sobre todo para las familias de cierto nivel, el ser consideradas como familiares o familia se decía de la Inquisición. Es decir, como que eso les daba un cierto prestigio. Y don Alonso de las Casas con su esposa, pues dado que tenían dinero, eran eso, familia. Era una especie como de grupo, diríamos, como de afiliados. No porque intervinieran en aquellos menesteres, no, sino como una especie de vincularse con esto. Bien, es el primogénito, es el mayor, Felipe de las Casas, es su apellido original. Y claro está, como gente que tiene dinero, ¿qué es lo que se preocupa? Bueno, pues que sus hijos tengan preparación. Y la noticia, una de las noticias que tenemos comprobada, cierta, es que él estudió en el colegio de San Pedro y San Pablo, de aquí de la Ciudad de México, que era un colegio, pues lógicamente, para gente que tenía dinero. Ellos lo tenían, entonces el padre se preocupa porque estudie lo que en ese tiempo se llamaba la latinidad. Estudiar latinidad en ese tiempo era no solamente estudiar el latín, sino, diríamos, primaria y secundaria, diríamos hoy. Tener una formación, tal vez hasta preparatoria, ¿verdad? Una formación básica. Entonces, eso es lo que al papá le interesaba. Son gente de un cierto nivel económico, social, entonces, lógicamente, no va a andar su hijo analfabeta. Entonces, lo envía al colegio de San Pedro y San Pablo. Allí va a tener a maestros importantes en este colegio. Porque ciertamente no fue Felipe, no tenemos las noticias de que haya sido uno de los estudiantes más destacados de todo el colegio y todo lo que ustedes quieran. Pero lo importante está en que tuvo esta preparación. Tuvo esta preparación en este colegio importante de aquí de la Ciudad de México. Felipe, ¿qué es lo que hace? Estudia, pero también acompaña a su papá en estos viajes que su papá hacía de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, porque era allí donde él llevaba sus mercancías, donde adquiría otras que venían de Oriente y hacía su negocio. Él estaba metido en el negocio de la plata, pero no exclusivamente de la plata. Ya saben ustedes que cuando esta gente no tiene solamente un negocio, ¿verdad? Estos, gente que tenían dinero en la Nueva España, generalmente tenían también algunos otros negocios. Pero este era de los más importantes y llevaba a Acapulco y de Acapulco traía. Entonces, como el primogénito que era, le acompañaba en sus viajes, entonces se detenían un tiempo en una parte, después la otra, hasta que llegaban a Acapulco. Entonces, de aquí como que comienza a surgir en él, a crecer en él este espíritu por conocer tierras lejanas, por andar en lugares desconocidos. Y también tenemos la noticia de que este joven, era un joven, un seglar, hizo la solicitud de entrar con los franciscanos en Puebla. Y la noticia es creíble, desde luego, y si llegara a comprobarse que fue novicio allí en la ciudad de Puebla, pues entonces tenemos ya un poquito como que probó algo de aquello, de estar con los frailes un tiempo.
Indudablemente que aquello no perseveró, por eso es que no se tienen todavía las noticias certeras al 100% de que efectivamente estuvo un tiempo en el noviciado con los franciscanos en Puebla. El caso está que él sigue con su vida. Él sigue con su vida y entonces es cuando vienen también estos deseos de probar suerte lejos del país. Lógicamente su papá pues le agradó la idea, siendo el mayor de la familia, el primero, el primogénito. Vaya, mi hijo tiene estos deseos, estas ganas. Lógicamente también de la aventura. Era joven, todavía no tenía los 20 años, 18 años. Entonces, pues el papá tal vez un poquito temeroso, pero al mismo tiempo también orgulloso de que su hijo tomara estas iniciativas de ir a comerciar a otras tierras, de conocer otros países y demás. Allá va Felipe. Lógicamente llevaba como gente de cierto nivel cultural, cercana a las autoridades de la Nueva España, llevaba sus cartas de recomendación para presentarse ya. Incluso parece ser que el gobernador de Filipinas iba también en ese galeón que él tomó para ir de Acapulco a Manila, la capital de Filipinas. Entonces, lógicamente, pues ya fueron platicando de a qué vas allá, negocios, llevo estas cartas y demás. Pues, entonces se instaló muy bien allá en Filipinas. Allí, lógicamente, también algunos llamaban la ciudad del pecado, ¿verdad? Porque, bueno, ¿Y qué va a hacer este joven ahí? Pues no se iba a poner a rezar, ¿verdad? Llegando. Entonces, llega y en plena juventud, pues él sí hace negocio, es trabajador, pero también es joven y también en la ciudad hace sus recorridos con sus amigos, con sus amigas y demás. Son 2 años, por así decirlo, o por lo menos 1 año y más tiempo en el que decimos que en México, ¿verdad? Le da vuelo a la hilacha. Pero llega el momento en que también, a esta edad, también ya después comienza a reflexionar. Dice, a ver, aquí está bien. Pues ya anduve aquí, por allá, tengo negocios, tengo mucho dinero, sobre todo muchos amigos. Acuérdense que siempre que hay mucho dinero, también ahí están los amigos, ¿verdad? Le pasó a Francisco, el fundador de nosotros. Bueno, pues ahora se repite con Felipe. Y entonces él va, en ese tiempo, pasa un poquito lo de San Francisco. Comienza a pensar diferente, a dejar poquito a poco sus fiestas, sus parrandas, comienza a caminar por Manila y va llegando algún día al convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Exactamente el nombre que tiene también este convento, Nuestra Señora de los Ángeles. Porque la iglesia es Nuestra Señora de los Ángeles. Pueden ustedes después ver también, ¿verdad? Allí a un costado está también un letrero, una inscripción, ¿verdad? Una inscripción donde se nos dice eso. Ahí lo van a poder ustedes ver y ahí está. Vean, ¿sí? En el año de 1579, no, que es, sí, 1571, ¿no? Sí, 1571. Se reedificó, fundó este colegio de Santa María de los Ángeles para los religiosos descalzos de la Santa Provincia de San Diego. Entonces, bien, la provincia es San Diego y por eso es que es el convento de la provincia de San Diego, el patrón de la provincia. Pero es Nuestra Señora de los Ángeles el convento. Entonces, todo el convento tenía como advocación Nuestra Señora de los Ángeles. San Diego por la provincia de San Diego. Bien, entonces, en el convento de los franciscanos de Manila, que también, no coincidencia seguramente, ¿verdad? También se llama Santa María de los Ángeles. Una tarde llega aquel joven, Felipe de las Casas, a tocar. Le abren y de acuerdo a los recuerdos que se guardan y lo que se conservó escrito en ese tiempo, muchacho, ¿qué se te ofrece? ¿Qué buscas? Dicen que la respuesta fue, busco la paz. Es que andaba todo acelerado, ¿verdad? Busco la paz. Como quien dice, ya anduve por aquí, por allá, todas partes, dinero y todo. Busco la paz. Y efectivamente, fue recibido
Felipe ahí. Todo el mundo lo seguramente conocía, de aquel que venía de México, ¿sí? Nacido en México, que ahora estaba en Manila, pero que tenía mucho dinero, que venía con cartas de recomendación, que ahora tenía sus negocios, en fin, que organizaba fiestas, seguramente como San Francisco, que tenía sus amigos, sus amigas, y ahí estaba él. Ahora en este convento de Santa María de los Ángeles, joven, 20 años, solicitando entrar con ellos. Sí, estuvo con ellos un tiempecito y después ya lo reciben como novicio. Ahora sí comienza ya en forma su noviciado. Ya les decía, en Puebla, pues sí, puede ser que sí, pero faltan los documentos. En cambio aquí no, entra al noviciado, es recibido al noviciado. Y como hizo San Francisco, toma su noviciado en serio. ¿Qué es lo que hacían en Manila? Atender a los enfermos, a los leprosos. Muy sencilla la capilla, por lo que las noticias que tenemos, muy sencilla la capilla de mejor dicho, el convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Y lo que hace Felipe es eso, atender a los enfermos, a los leprosos, a los pobres, eso. Y esto va cuajando en él también todas aquellas ganas y va nutriendo esos sueños que todos tenemos de jóvenes. Tanto los que les da por la misión, como aquellos que tienen ya un proyecto de una profesión, de un arte, otros oficios que aprender. Así estaba Felipe. ¿Y qué fue lo que fue animando? Que como allí era también un convento, donde los que llegaban de aquí de la Nueva España se quedaban allí un tiempo hasta que había la posibilidad de pasar a Japón o a China, o un poquito más hacia la India, hacia Goa. Entonces él estaba estudiando, pero con cierta frecuencia podía convivir con algunos de los frailes que iban y estaban allí un tiempo hasta que podían pasar a Japón. Y de los que regresaban, algunos que regresaban de Japón a Manila. Entonces él pudo convivir y seguramente, pues como todos nos emocionamos, y platícanos a ver cómo estuvo allá y cómo le hacen, y aprendí un poquito de japonés y a ver qué es. Eso lo fue animando a él. Después él termina sus estudios. Antes hace la profesión que hacemos todos los frailes, su profesión llamada perpetua. Él hace su profesión allí en Manila y la noticia llegó acá. La noticia llegó a la Nueva España. Claro, las noticias tardaban de 6 a 8 meses, el viaje. Pero llegó de que Felipe de las Casas había dejado todo, era fraile y había profesado. Entonces el papá, pues lógicamente también, mamá, pues contentos de que era su hijo, había finalmente, como decimos, ¿verdad?, había sentado cabeza, era ya un fraile profeso, y que estaba acabando sus estudios para poder ser ordenado. Entonces el papá movió sus influencias aquí en la Nueva España, y como en Manila para ese tiempo no había obispo, pues no lo podían ordenar allá. Entonces él movió sus influencias para decir, ojalá pudiera que mi hijo viniera a su ordenación sacerdotal aquí en México. Y lo consiguió. Así que Felipe se embarcó en un galeón llamado, no por casualidad también, San Felipe. Se embarca en Manila, rumbo a la Nueva España. Pero ya les decía, los viajes eran de 6 meses. Entonces le tocó un tiempo muy difícil, tormenta, perdieron el timón, las velas, naufragaron y fueron a caer a las costas de Japón. Por ese tiempo, en Japón las cosas estaban bastante difíciles, porque el emperador de ese tiempo la traía en contra de los cristianos. ¿Por qué? Porque le habían calentado la cabeza, diciéndole, ten mucho cuidado, porque esos misioneros, esos que vienen a predicar la cruz y demás, solamente son los que preparan el terreno, porque hay un emperador. Recuerden ustedes, para ese tiempo estaba Carlos V y el rey de España, pero dice, ten mucho cuidado, porque ellos solamente vienen a preparar el terreno. Hay un emperador que quiere ser el dueño del mundo, y entonces solamente los prepara y después vienen los ejércitos y acaban con todo, se apoderan de todo. Entonces le calentaron la cabeza al emperador, y el emperador, ¿qué es lo que hace? Dice, pues, a ver, aprésenme a estos que vienen. Felipe
pudo haberse librado del martirio. ¿Por qué? Porque también ya desde ese tiempo existía este derecho. Los náufragos al país donde llegan tienen el derecho a ser después repatriados en cuanto las cosas mejoren. Pero Felipe, ¿qué hizo? Felipe no quiso. Me quedo con mis hermanos. Las cosas están muy difíciles. Tal vez él haber dicho, por eso me quedo con ellos, con mis hermanos. Ahí me quedo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces el emperador, que como ya les había dicho, tenía calentada la cabeza de que estos estaban preparando solamente el terreno para que después rey quería todo el mundo para él, los manda a apresar a todos los frailes y algunos también que ayudaban a los frailes porque estaban también terciarios. Y como una especie de advertencia a los demás cristianos y también para ponerlos en evidencia ante sus conciudadanos japoneses, ¿qué es lo que hace? Que en el camino hacia Nagasaki, porque ya había decretado que los iban a crucificar, van por diferentes ciudades y para burla, escarmiento también de los demás, los llevan en carretas tiradas por bueyes. Ahí van todos aquellos que van a ser martirizados, pero el emperador, como una forma, sí, de burla, de escarnio, les cortaban la nariz y las orejas, o una de las dos. Pero abogaron por ellos y solamente les cortaron la oreja. Así que imagínense, todos chorreando de sangre, todos como van, y ¿saben a dónde van? Hacia allá, hacia el martirio, hacia la colina de Nagasaki. Allí van a ser crucificados. Y en este camino también se robustece mucho la fe de Felipe. Él sabe que ya no va a llegar a México, que ya aquello de la ordenación pues ya simplemente no se va a dar. Pero ahora él también siente esa satisfacción, por llamarla de algún modo, de que ahora va a poder derramar su sangre por Cristo. Y juntamente con otros 22 hermanos entre frailes, diáconos, seglares y terciarios, y también 4 jesuitas. 4 jesuitas también van a estar allí entre esos 26 en total. ¿Sí? Allí van a estar juntos. ¿Y qué era lo que hacían? Una argolla, el cuello, atados, y abajo también los pies. Y algún relato hay por allí que dice que Felipe creo que no amarraron bien las argollas de los pies y algo se resbaló, entonces casi se ahorcó pues en la argolla que tenía en el cuello. Así que cuando lo vieron debatirse en la muerte, pues lo que hacen es atravesarle 2 lanzas, ¿sí? Una que por el corazón, la otra, una de cada lado. Y así es como muere Felipe. Y ahí, de hecho, allí los dejaron en las cruces. Allí los dejaron. A todos los que habían crucificado, allí quedaron. Hasta que después otro personaje de Manila va a pedir los cuerpos al emperador. Los concede. Pero el milagro, así lo cuentan, es que esas cruces que duraban con los cuerpos allí tantos días, fueron respetados por los cuervos. No se acercaron para nada. Y además se veían luminosos. Pero los cuervos no llegaron inmediatamente a comerse todo, sobre todo los ojos y demás. No, quedaron tal cual. Pero no fue que a los 8 días ya vinieran por ellos. No, tardaron allí. De tal modo que cuando llegaron ya a recoger lo que quedaba, pues en realidad ya quedaba muy poco de cada de ellos. Con todo lograron recoger lo que quedaba de los cadáveres y los llevaron a Manila. Pero, oh suerte, en el transcurso de Nagasaki a Manila también hay otro naufragio y se pierden todos aquellos restos. De modo que prácticamente de Felipe vamos a tener muy poco, porque después quedaron acá todavía algunos, los mantos, otras cosas que habían usado ellos y demás, que fueron después llevados, eso sí, a Manila. Y es muy poco lo que se conservó en realidad como reliquias de San Felipe de Jesús, que después va a ser, en el siglo XVII va a ser beatificado, ya después en el siglo XIX canonizado,
Y es cuando es nombrado también patrono de la Ciudad de México. Y como ven, es 1572 a 1595, 97. Ahí está, 25 años de edad tenía este joven cuando murió. Después de esta vida, yo diría, tan intensamente vivida en los dos campos. Intensamente vivida antes de consagrarse al Señor y luego intensamente, y más todavía intensamente vivida, cuando es crucificado. Hemos hecho este breve recorrido por la vida de este santo y nos hemos detenido solamente en algunos de los aspectos, dijéramos, más relevantes de su vida, que son los que conservamos. Cuando es martirizado, cuando él, después de que puede salvarse, no lo hace, sino que decide compartir la suerte de sus hermanos en la cruz. Ya hemos visto cómo Felipe, hasta los 20 años, está en búsqueda, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque esta búsqueda se desenvuelve, se desarrolla entre cosas muy buenas, diversión, comercio, trabajo, fiestas, de todo. Hasta que encuentra la paz en el convento de Santa María de los Ángeles. Tengo algunas cosas que quiero plantearles, sobre todo a los jóvenes. Recuerden, murió a los 25 años. Los 25 años, una vida plena. Tanto su primera etapa, el antes, como el después. Y recuerden que todos tenemos un antes y un después. Antes, cuando todavía no decidimos qué va a ser de nuestra vida. Y el después, cuando ya sabemos qué va a ser en adelante nuestra vida. Y yo tengo esta pregunta para los jóvenes. ¿Qué les dice esta imagen? La imagen de este joven como ustedes. Y también, ¿qué interrogantes plantea esto a los papás de los jóvenes? Pero principalmente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, no, es que estos jóvenes, así como son ahora de descarriados, así como andan de aquí para allá y que no tienen ninguna convicciones firmes, etcétera, etcétera. Es un periodo por el que prácticamente todos pasamos, unos más y otros menos. Pero también periodo de nuestra vida cuando podemos tomar las decisiones que van a marcar esa nuestra vida. Y ahora como creyentes, como hombres de fe, jóvenes, también las mujeres, porque esto no es que San Felipe de Jesús sea solo modelo para los jóvenes, para los varones. No, es para la juventud en general. Para la juventud que está en este periodo de sueños, de ideales, de cómo los voy a lograr, de si tengo el apoyo de papá o de mamá, de si no los tengo ellos ya porque murieron, quiénes me van a apoyar, mis hermanos, mis familiares, algún amigo. Todo esto es parte de eso que tienen que recorrer para encontrar un camino como debe ser en la vida. ¿Con qué pasión viven ustedes esa búsqueda? ¿Qué tanto de sus personas, de sus sentimientos, ponen en esta búsqueda? ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros estamos en este periodo del antes, también estamos siendo movidos por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos abierta la mente, el corazón, y aunque no son plenamente esa apertura, son para el Señor Dios, pero ahí está, es en la fe que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a vivir, o cómo estamos viviendo, mejor dicho, este periodo de nuestra vida? Es totalmente al margen, pero así tal cual al margen de Dios. O de algún modo también nos sentimos que estamos cercanos a Él. ¿Por qué? Porque somos sinceros en la búsqueda de lo que queremos, porque tratamos como debe ser a las gentes que se acercan a nosotros, porque somos honestos en aquello que decimos. En fin, nuestra vida, ¿cómo la llevamos? Porque ese es el terreno en el cual va a crecer la semilla de la vocación. Y vocación hablo no solamente para la vida religiosa, para ser fraile, para ser religiosa, sacerdote, no, para la vocación a la que Dios nos llama, ser hombres y mujeres de bien,
sea en el matrimonio, sea en la soltería, sea en la vida religiosa, en el sacerdocio, no importa. Pero ser eso, mujeres y hombres de bien. Felipe lo captó, lo entendió y sobre todo lo vivió. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, no desistió. Al contrario, se puso más firme en la decisión que había tomado. Desde luego también por gracia de Dios la había tomado, pero ahí se mantuvo. Bueno, pues ojalá que también, jóvenes, se mantengan ustedes en esa búsqueda y que cuando encuentren al Señor en el camino que tienen que recorrer en la vida, que lo vivan también así, con entrega, con pasión, como lo hizo Felipe. Cuando hay esto, entonces, igual que él, tal vez no lleguemos a ser mártires, pero sí seremos testigos de ese amor tan grande de Dios que acompaña, que guía, que encausa y que da la fuerza y la luz para ver el camino que tenemos que recorrer. Así que, medítenlo, piénsenlo, véanlo con calma. Y también, papás, véanlo con calma. Hay la leyenda de que en la casa de Felipe, la que servía, una mulata, viendo cómo era de inquieto como ustedes a sus niños, a sus adolescentes, pero es que por más que le digo, dice que había una higuera en el jardín y esa higuera siempre estaba sin reverdecer, nomás era una especie como de tronco. Y dice que decía, esta va a florecer cuando Felipillo sea santo. Y cuando les trajeron la noticia de que Felipe había sido martirizado junto con otros 2 compañeros en Japón, dicen que esa mañana la sirvienta salió al jardín y vio reverdeciendo la higuera. Y entonces no pudo contenerse el grito. Felipillo es santo. ¿Por qué? Porque la higuera está reverdeciendo. Y ella lo había dicho. Cuando la higuera reverdezca, Felipillo será santo. Bueno, pues entonces papás, mamás, no desesperen. Pídanle a Dios más bien mucha sabiduría, mucha prudencia para saber acompañar, guiar, encauzar. Y tal vez, como se llame, ¿verdad? Enriquillo, Juan, como sea el nombre. Tal vez no vayan a ser santos como los que tenemos en los altares, pero serán hombres y mujeres de bien, que es lo que importa. Guiados, conducidos por principios, por convicciones del Evangelio de Jesucristo, y eso es lo que se requiere de los jóvenes, jóvenes que sepan vivir con intensidad, dando lo mejor de sí mismos en lo que han elegido, pero manteniendo firme la fe que recibieron y que conservan, bien que mal, de sus padres. Así que el trabajo es mutuo. Los jóvenes, hombres, mujeres, los papás, pero también nosotros, religiosos, religiosas. Tenemos mucho que hacer en conjunto para mantener a estos jóvenes en el camino correcto. Bien, pues, mis hermanas y hermanos, disfrutemos de la festividad de San Felipe de Jesús, aquel joven que a los 25 años sabía lo que quería y lo hizo conscientemente, dando su vida, no una palabra, su vida por la fe que había recibido. Y que ojalá todos los jóvenes la conserven y que nosotros, los adultos, hagamos lo posible para que la conserven y la conserven bien y puedan dar testimonio en sus diferentes lugares de esto que es un don que hemos recibido. Mis hermanas y hermanos, paz y bien.